El anuncio que hace Donald Trump, ahora sí, de un cierre parcial en la frontera, ¿qué es lo que está ocurriendo por allá, Jesús? Y también te tengo una pregunta sobre esas. Se ha circulado mucho un video aquí sobre la llegada de soldados estadounidenses a Europa y la gente diciendo, ¿qué está pasando? ¿Frente a qué estamos? Esto ya estaba planeado. Digo, muchas teorías de conspiración surgen, Jesús. Por eso quisiera preguntarte esos dos temas. ¿Con cuáles empezamos? Eh, con el del cierre parcial de la frontera, porque el otro no sé a qué te refieres, son cosas que se está inventando la gente. Exactamente, El por otro eso. ni siquiera lo voy a tocar, ni lo voy a tocar. No, En bueno, el cierre pero parcial de la frontera, a en ver, el cierre parcial de la frontera, vamos por el cierre, verás, lo que permíteme por favor. A ver, Jesús, no quisiera que nos cerremos porque se trata exactamente. Yo también creo, ayer le decía a un doctor que me lo mandaba, ¿ves? Me decían, mira lo que está pasando. A ver, le digo, hay que remitirnos a fuentes oficiales. Es decir, no hay que caer en pánico de cualquier página de YouTube que haga un video y que esté circulando. Precisamente yo creo que tu análisis como especialista y como conoces muy bien la actuación del gobierno de Estados Unidos, sí sirve para eso, para decir, oye, no hagan caso de videos que pues no tienen, que páginas que no son ni oficiales, Jesús Esquivel, ¿no crees? de acuerdo contigo, es todo lo que puedo decir. No, yo no me meto en asuntos de teorías de la conspiración, la verdad me da mucha flojera. Totalmente, totalmente, pero por eso era necesario de llamar a la calma y no hacerle caso a esas páginas de YouTube, Jesús Esquivel. ¿Qué dijo Vamos a las noticias que son de verdad hechos y que se pueden palpar. Totalmente de El acuerdo. cierre parcial de la frontera que se anunció entre México y los Estados Unidos es básicamente una medida preventiva para el contagio y expansión del coronavirus. Esto se puede entender desde otro contexto. Es, digamos, una especie de cuarentena fronteriza nacional de Estados Unidos, homologando a la que se estableció con Canadá. En el caso de México, ha habido mucha desinformación al respecto. Primero porque en la Casa Blanca, Donald Trump se tomó la prerrogativa, que eso sí me parece muy grave, de decir que el gobierno mexicano también había aceptado instrumentar las mismas medidas en la frontera con Guatemala y Belice, algo que no ha confirmado el gobierno mexicano, y es prohibir la entrada de extranjeros. Ningún turista con visa de Estados Unidos podrá ingresar a la Unión Americana por la frontera norte de nuestro país. Ninguno. Quienes pueden cruzar es obviamente el comercio, que en estos momentos es muy esencial para mantener vigente a las economías que van a sufrir demasiado. Me da gusto que finalmente el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, haya admitido la realidad que él se negaba a aceptar. Al caerse la economía de Estados Unidos, la de México va a azotar de manera literal. Y bueno, van a poder ingresar los ciudadanos estadounidenses, los residentes permanentes, los trabajadores mexicanos temporales que ofrecen su mano de obra en los campos agrícolas de Estados Unidos. Imagínate, Luis Alberto, qué sería de la economía y de las estadounidenses que están encerrados en sus casas sin tener frutas ni verduras. Otra cosa, podrán ingresar mexicanos que tengan una necesidad médica garantizada en los Estados Unidos, es decir, a recibir un tratamiento especializado que no se cuente en México. También los trabajadores fronterizos, los que tienen mica, los que entran y salen todos los días entre Estados Unidos y México, pero que estén registrados en la nómina laboral estadounidense. Para ello tendrán que presentar evidencias de que trabajan y van a regresar de los Estados Unidos. Otro aspecto importante, todo esto, Luis Alberto, y eso creo que ya se está viviendo a partir del primer minuto del 21 de marzo, cuando empezó este cierre temporal por 30 días a revisarse, es que se va a convertir en un embudo la frontera México-Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el Centro para el Control de Enfermedades apeló a un acta constitucional para pedirle y ordenarle a los agentes de inmigración de Estados Unidos que no se expongan. ¿Esto qué quiere decir? Que va a haber menos puestos de revisión fronteriza abiertos en todos los puentes internacionales.
y eso va a generar un caos de tráfico y de cruce de personas a pie, porque además van a tener que ser sometidas a una prueba clínica para evitar precisamente que no estén contagiados del COVID-19 y que ingresen a los Estados Unidos. A ver, recapitulando, entonces, ¿quiénes pueden ingresar? Estadounidenses, obvio, ciudadanos americanos, residentes, trabajadores temporales, mexicanos que tengan necesidades médicas, ¿no? En Estados Unidos, trabajadores fronterizos en nómina laboral en Estados Unidos, en empresas, en gobierno. Los turistas no, ¿verdad? O porque viajes de turistas están ahorita, No, o fue lo sí, primero que dije, los turistas no van a ingresar. por eso. Recapitulando, los turistas son esos 5 puntos. ¿Algo más que se nos pase de esos 5 puntos? De que no van a ingresar solo esos. Y hay otra cosa que también se ha mal informado. Por fortuna, y México lo logró, el gobierno de Trump quería deportar a México a todos los extranjeros que fueran detenidos como inmigrantes indocumentados durante este periodo de cierre temporal de la frontera. El propio Trump, sin que lo preguntaran el viernes, dijo, ¿por qué se los vamos a mandar a México? Ahora, el periódico de Washington Post este fin de semana reportó erróneamente que México iba a recibir a los centroamericanos deportados en este periodo de cierre temporal por 30 días. No es preciso. Lo que va a ocurrir es que solamente México mantendrá en el territorio nacional a los centroamericanos registrados bajo el protocolo de protección a migrantes ante el INAMI, al Instituto Nacional de Migración. Estos son los más o menos 60,000 centroamericanos que se encuentran en el norte de México. ¿Por qué los va a mantener ahí? Porque a varios de ellos, y eso no se los puede evitar el gobierno mexicano, pueden moverse libremente como lo marca la Constitución, intenten llegar a las garitas estadounidenses. El gobierno de Trump ya cerró por este tema del COVID-19 la aceptación de peticiones de asilo, que de por sí las estaba limitando. Esos son los centroamericanos que va a aceptar México de regreso. Y también muchos de los que están bajo el MPP, que por iniciativa quieran cruzar ilegalmente la frontera de Estados Unidos. Como ya tienen asilo, permiso de estancia en México, se pueden quedar en el territorio nacional. A quienes no va a aceptar el gobierno de México, y en eso se equivocó el Washington Post, es a los centroamericanos que no estén registrados ante el INAMI y que como indocumentados sean detenidos por la patrulla fronteriza en Estados Unidos. A esos el gobierno de Trump les tendrá que repatriar a El Salvador, Honduras o El Salvador, dependiendo de la nación a la que pertenezcan. Muy bien. Te agradezco mucho, Jesús. Entonces, estos puntos son muy importantes. No turistas, estadounidenses residentes sí, y ciudadanos también, trabajadores temporales, mexicanos, sobre todo para que la gente se informe, los viajes están suspendidos. No hay todavía un cierre entonces total de la frontera, ¿no? Punto. Es decir, Ni va a haber un cierre. No hay cierre total de la frontera. El comercio ni siquiera se toca. Y además, solo es el cierre parcial terrestre, No es aéreo y no es marítimo. Muy bien. Muchas gracias, Jesús. Buenos días, Luis Alberto. Abrazo. Buenos días, abrazo.